el desierto de Nevada, en Estados Unidos, existe un lugar conocido como Área 51. Es la primera vez en más de medio siglo que se habla de ovnis aquí en el Congreso de Estados Unidos. Este es uno de los lugares preferidos por los amantes de lo paranormal, y alrededor de aquí han surgido miles de leyendas que van desde supuestos avistamientos de ovnis, mitos de supuestos hallazgos de vida extraterrestre, hasta supuestos experimentos científicos horribles con humanos. Nos referimos al Área 51. Pero ¿cuál es la verdad detrás del mito? ¿Existe realmente el Área 51? ¿Qué secretos se guardan allí? ¿Y qué evidencias hay de todo esto? Yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. Lo primero que debemos saber es en dónde se encuentra realmente el Área 51 y cuál es la explicación técnica que justifica su existencia. De hecho, actualmente si buscas en Google Maps tal cual el Área 51 te llevará a las coordenadas en donde realmente se encuentra ubicada esta área secreta. Y las estás viendo en pantalla. Pero esto, por supuesto, no siempre fue así. La existencia y la ubicación del Área 51 fue negada por muchos años por el gobierno estadounidense y en un momento te voy a explicar por qué. Pero aun cuando actualmente las aplicaciones de GPS nos refieren a la ubicación del área secreta, la vista satelital del Área 51 está restringida por Google Maps. En este terreno desértico solo se aprecian algunas carreteras, edificios y lo que parece ser un enorme campo de béisbol bloqueado. Aún así, incluso de entrada ya puedes ver por las coordenadas que el espacio aéreo del Área 51 es enorme. Se encuentra ubicado a 120 millas al norte de Las Vegas, dentro del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, operado por la Fuerza Aérea Estadounidense y controlado por el gobierno, y se considera como el espacio aéreo y terrestre restringido más grande de las tropas militares de Estados Unidos en tiempos de paz. Tan grande que su tamaño equivale a todo el tamaño de Connecticut, pero en medio del desierto. Ni siquiera hay señal de teléfono allí. Pero eso no es un accidente, su ubicación estratégica fue planeada para ocultar su existencia desde sus inicios. En 1954, cuando el expresidente Eisenhower solicitó un lugar secreto para iniciar un programa especial de vuelos de reconocimiento a gran altitud. Y fue la CIA quien se encargó de encontrar ese lugar remoto y secreto en el que se construiría la futura Área 51, que originalmente no sabían que se llamaría así y fue creada para probar nuevos aviones espías para recolectar evidencia sobre el desarrollo de armas nucleares de la Unión Soviética. Y fue así como descubrieron el lugar perfecto, en una base secreta centrada alrededor de lo que era un lecho de lago seco en medio del desierto de Nevada que estaba ubicado en una instalación de por sí ya clasificada donde el gobierno estadounidense hacía pruebas detonando armas nucleares. Esto ya casi todos lo sabían. Y eso, por supuesto, alejaba a todos los curiosos. Nadie quería estar expuesto a una zona en donde podía haber radiación como producto de esas pruebas con bombas atómicas. Y allí se comenzó a crear la primera instalación de espionaje aéreo de la CIA. Las primeras dos creaciones con las que se inauguraron los trabajos de lo que se convertiría en el Área 51 fue el avión militar U-2, diseñado para espiar a la Unión Soviética en el desarrollo de sus armas nucleares. Lo que sucedía era que en ese momento los soviéticos estaban realizando su primera prueba de bomba atómica en 1949 y comenzaron a interceptar aviones estadounidenses en las fronteras de la URSS para mantener sus programas nucleares en secreto, y como en ese momento no existían las vistas satelitales, era casi imposible para Estados Unidos espiar desde el aire a la URSS. Así que en 1953 comenzaron a trabajar en construir un avión que pudiera volar tan alto que evitara la detección y los misiles antiaéreos a unos 21 kilómetros de altura y viajar a distancias lo suficientemente largos, unos 4.800 kilómetros sin necesidad de reabastecerse de combustible. Además de poder soportar un peso de unos 300 kilos en cámaras, lo suficientemente grandes para que pudieran captar una buena imagen en tierra de lo que hacían los soviéticos. A este primer proyecto se le llamó Proyecto Aquaton, y estas que ves son imágenes reales de las primeras pruebas de vuelos del avión espía U-2 fabricado por el contratista de defensa militar Lockheed Martin en lo que sería en un futuro el Área 51. El resultado fue exitoso para la administración de Eisenhower, convirtiendo al U-2 en uno de los aviones más importantes en la historia militar y de inteligencia de los Estados Unidos.
Dado que los rusos no podían abatirlo, el U-2 sobrevoló libremente la Unión Soviética durante 4 años, tomando fotografías de todo su equipamiento militar de alta seguridad. En una misión del 4 de julio de 1956, por ejemplo, Hervey Stockman voló el U-2 en territorio soviético y las imágenes que tomó revelaron que la URSS no estaba en realidad tan avanzada militarmente como se fanfarroneaban ellos mismos en su propaganda militar. De hecho, fue hasta ese momento que Washington descubrió que la tecnología militar de la URSS no era la más avanzada del mundo en su época, solo que se confiaron de más, porque el 1 de mayo de 1960, uno de los aviones, de los U-2, fue derribado sobre el espacio aéreo soviético y aunque el piloto Gary Powers y el entonces superavión fueron recuperados, Estados Unidos tuvo que admitir que había estado espiando a la Unión Soviética. Pero claro, no por eso pararían de hacerlo, al contrario. Para evitar ser descubiertos de nuevo, Washington recurrió de nuevo al contratista militar Lockheed Martin, pero esta vez para que construyera un avión en solo 20 meses, que no pudiera ser derribado, el SR-71 Blackbird, que se creó en 1954 y era muchísimo más moderno y fue conocido como el avión espía perfecto, capaz de volar a más de 24 kilómetros de altura y a una velocidad de más de 3.300 kilómetros por hora. Lo suficientemente alto y rápido para que los soviéticos no lo pudieran derribar de nuevo. Durante todos los años que duró el programa Black Bear, ningún SR-71 fue abatido o alcanzado por fuego enemigo. Y hay datos que confirman que logró dejar atrás a 4.000 misiles. Fue en ese momento que el área de prueba para estos aviones se bautizó como el Área 51 y comenzó a crecer en sus instalaciones con más hangares, más pistas de aterrizaje, unidades de vivienda y otras instalaciones para mantener en funcionamiento un programa ultra secreto de aviones espías. Pero como el gobierno de Estados Unidos estaba fabricando aviones para superar la tecnología militar de la URSS en plena Guerra Fría, la existencia del Área 51 era súper secreta y de suma importancia. Pero, ¿cómo explicarían entonces los vuelos de prueba que se avistaban entre la oscuridad del desierto de Nevada a velocidades y alturas nunca vistas y que se elevaban hasta perderse en el cielo? Bueno, aquí es donde comienza a nacer el mito de los extraterrestres y las actividades paranormales del Área 51. La CIA diseñó el plan perfecto para fomentar el mito de que lo que veían volando esas luces relampagueantes no eran aviones espías prototipos, sino ovnis que volaban alrededor de esa área prohibida. Con eso se quitaron de encima por un rato las sospechas de que en realidad eran aviones prototipos especialmente diseñados para espiar a los soviéticos. Y curiosamente en esos años surgió una entrevista ridícula de un ciudadano, en 1989, en la estación de noticias KLAS de Las Vegas, Bob Lazar, quien decía que había un vínculo entre el Área 51 y los extraterrestres y que las pruebas de vuelos de los aviones para espiar a la Unión Soviética eran falsos. En realidad era tecnología alienígena y que el Área 51 estaba completamente diseñada para capturar, realizar ingeniería inversa y estudiar a los ovnis y a los extraterrestres. En esa entrevista, Lazar le dijo también al reportero de televisión de Las Vegas, George Knapp, que incluso había visto fotografías de autopsias extraterrestres dentro del Área 51 y que el gobierno estadounidense usaba esas instalaciones para examinar naves alienígenas recuperadas. Robert Lazar decía haber trabajado en una base de la Fuerza Aérea Estadounidense en el sur de Nevada, pero luego se descubrió que él nunca trabajó allí. Pero aún así, el perfecto desconocido había puesto con éxito el plan en marcha, el de desviar la atención de los prototipos y actividades reales del Área 51. Pero ya desde antes de las ridículas declaraciones de Bob Lazar, había rumores fuertes de los avistamientos ovnis cerca del Área 51. Desde la publicación en 1980 del incidente de Roswell por Charles Berlitz y William Moore, un libro que descubría un incidente de 1947 en Roswell, Nuevo México, cuando un objeto redondo, misterioso, descrito como un platillo volador, se había avistado en el cielo, en medio del desierto. Por supuesto, en un principio, las autoridades de defensa militar estadounidenses negaron cualquier confirmación visual de ese objeto, porque por supuesto se trataba en realidad de un vuelo de prueba de un avión espía prototipo. En un principio, las autoridades de defensa militar estadounidense negaron cualquier confirmación visual de ese objeto misterioso y se quedó como el mito de un vuelo de un ovni,
hasta que en 1994 el propio gobierno estadounidense aceptó que se trataba de un globo espía para la vigilancia nuclear. Que la CIA aclaró que se trata de una base que se utiliza para probar y desarrollar proyectos de alto secreto militar de Estados Unidos, incluyendo aviones espías. Y para seguir desviando la atención de las actividades y la tecnología de espionaje que se realizaban en el Área 51, John Lear, un piloto y heredero de la fortuna Learjet, salieron a reforzar esas teorías ridículas sobre extraterrestres retenidos y estudiados en campamentos subterráneos, donde el gobierno supuestamente los alimentaba con niños secuestrados y ganado mutilado. Incluso en 1987, Lear describió a Groom Lake, Nevada, también conocido como el Área 51, como una instalación que había sido construida con la ayuda de los propios extraterrestres. Y una vez que la misma CIA encendió la chispa de esos mitos, los amantes de lo paranormal comenzaron a ampliar esos rumores, y aun cuando han pasado más de 20 años del rumor inicial, las teorías de conspiración sobre la población alienígena del Área 51 se han vuelto cada vez más elaboradas y han aparecido en películas muy famosas, como la famosa película del Día de la Independencia y programas de televisión como Expedientes X. Después de eso, fue como lanzar una pequeña bola de nieve desde la punta del Everest. El rumor se fue haciendo cada vez más y más grande, y se le sumaron desde amantes de lo paranormal, asociaciones de aficionados en la búsqueda de ovnis, hasta por supuesto las mejores producciones de Hollywood. Quizás una de las mejores interpretaciones más vistas del Área 51 fue precisamente la de Will Smith en 1996 de la película del Día de la Independencia. Desde entonces, no hay una película famosa basada en la vida extraterrestre que no tome como referencia alguna teoría de conspiración y encubrimientos del gobierno sobre el Área 51, hasta que la propia leyenda, que supuestamente habría comenzado la CIA, se volvió en su contra en el año 2019, cuando alguien comenzó una broma en redes sociales que casi se sale de control, cuando más de 3.5 millones de personas se anotaron en una lista para asistir a un evento organizado por Matthew Roberts, un estudiante de 20 años de Birchville, California. El nombre del evento en Facebook se llamaba Asaltar al Área 51. No pueden detenernos a todos. Y tal como su nombre lo decía, el plan era que toda una multitud estadounidense invadiera el Área 51 para descubrir la supuesta tecnología alienígena y las investigaciones secretas que se habían rumorado por años. Tome atención, escuche bien, casi 2 millones de personas han confirmado por redes sociales su asistencia a un plan de invasión a la misteriosa base estadounidense conocida como Área 51, famoso por su leyenda de experimentos con extraterrestres. Una convocatoria que tiene en alerta a la Fuerza Aérea Norteamericana. Pero al final, el día del evento, solo llegaron unas 6,000 personas a una fiesta en medio del desierto de Nevada a lanzar hachas y a beber cerveza de edición limitada con una temática extraterrestre, y todo terminó como un chiste. Pero hoy, a más de 30 años de que se lanzara una ridícula campaña ovni para desviar la atención de las verdaderas actividades de inteligencia y espionaje que se llevaban a cabo, el Pentágono parece haber retomado la vieja confiable. Y es que recientemente la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos lanzó de forma pública un informe muy extraño y poco común llamado Estudio Preliminar sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, o UAP por sus siglas en inglés, en donde supuestamente se revela el avistamiento de 143 objetos voladores extraños presenciados exclusivamente por pilotos de la Marina o detectados por los radares de los caza estadounidenses. Es la primera vez en más de medio siglo que se habla de ovnis aquí en el Congreso de Estados Unidos, pero lo que más intriga está causando de esta audiencia es que la segunda parte fue a puerta cerrada, con información clasificada. Uno de estos supuestos avistamientos ovnis fue documentado por el comandante David Fravor, que en noviembre del 2004, cuando sobrevolaba por el Océano Pacífico a más de 100 kilómetros de la costa este de Estados Unidos, avistó lo que según él mismo describió al The New York Times como una nave muy rara de 12 metros de largo, de forma ovoide y de color blanquecino que flotaba sobre el mar a una altura de unos 15 metros. El piloto comenzó a aproximarse a ella y el objeto, cuando pareció apercibirse, maniobró para elevarse como si quisiera encontrarse con el caza estadounidense, pero a la mitad del camino supuestamente aceleró a una velocidad supersónica.
En ese mismo informe oficial del Pentágono, de 9 páginas, se describe otros 18 casos de supuestos avistamientos ovnis en el que los objetos voladores no identificados analizados ejecutaron maniobras sin propulsión aparente o que fueron capaces de acelerar a una potencia desconocida para la tecnología humana. Aunque en ningún momento se menciona la palabra extraterrestre en estos informes, queda implícito. 2013, tras una desclasificación de documentos del gobierno, se constató que efectivamente el Área 51 es una base de desarrollo del Ejército del Aire, donde se desarrollan pruebas de aviones militares, drones, misiles tácticos y otros aparatos voladores. Pero este reciente informe oficial nos debe obligar a preguntarnos si esta vez nos están diciendo la verdad o si se trata de otra estrategia para desviar la atención de algo más, como lo hicieron en 1989, para encubrir las actividades de espionaje entre Estados Unidos y la URSS en medio de la Guerra Fría. Claro que por otro lado, siempre nos queda la pregunta científica por resolver. Se estima que el número de planetas en el universo es igual a poner un 1 seguido de 22 ceros. Es esta cifra en específico que te estoy mostrando en pantalla. Y entonces la pregunta es, todos estos miles de millones de planetas, ¿crees tú que estén vacíos, excepto el nuestro? Me gustaría saber cuál es tu opinión en los comentarios, aclarando por supuesto que siempre detrás de un mito se esconde una verdad, y la verdad histórica del Área 51 no tiene nada que ver con ovnis. Yo soy Víctor, y por cierto, si te ha gustado esta investigación o has aprendido algo nuevo, ayúdame suscribiéndote al canal para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Te veo pronto.